Amén, hermanos en Cristo Jesús. Bienvenido Espíritu Santo, bienvenido Abba Padre, bienvenido Señor Jesucristo, el Dios, el Todopoderoso, el Santo de Israel, el Gran Yo Soy, el León de Judá, el León de Judá. Hermanos en Cristo Jesús, he venido para esclarecer algunas cosas acerca de la divinidad de Dios en Cristo Jesús. La divinidad de Jesús, la divinidad de nuestro amado Dios Todopoderoso, el Santo de Israel, Señor Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador. En Hebreos capítulo 1 dice, Dios ha hablado por su Hijo, está como titulado. En el versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, y en otros tiempos a los padres de los profetas, Isaías, Jeremías, Nahum, Jonás, Abdías, Joel y muchos profetas, Isaías, Jeremías y Ezequiel y Daniel y Samuel, muchos profetas que hablaron a través del Espíritu de Dios. En estos postreros tiempos, dice Pablo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todo. ¿Quién lo constituyó heredero de todo? ¿Quién? Fue el Padre, se lo cedió todo, todo el poder, toda su majestad. Él le entregó las llaves del Hades. ¿Quién se lo entregó? El mismo Lucifer se lo entregó. Él tuvo que entregarlo porque Él lo venció en la cruz. Cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, estuvo 3 días debajo de los infiernos. Ahí fue donde Él pidió su potestad. Él tomó dominio de todo ese lugar del infierno, del lugar del inframundo, en donde moraba Satanás y sus secuaces, sus demonios. El Señor tomó prioridad, tomó dominio de todo, potestad de todo. En cuanto el Padre se lo cedió todo. En el versículo 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, mire, sigamos en el versículo 2, no nos saltemos. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. El Padre se lo cedió todo. Después dice, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Quién hizo el universo? Fue el Señor Jesucristo que hizo todo el universo. Jesús ya era Dios desde antes de la creación de la tierra. Jesús ya era Dios desde antes de que se creara el universo, todo el universo. Ya era Dios. ¿Por qué? Vayamos a Génesis. Mire lo que dice en Génesis. Dice, en el capítulo 1, mire lo que dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, o sea, creó los 3 cielos. Los cielos, dice, no el cielo, los cielos, los 3 cielos. El primer cielo, en donde nosotros miramos el firmamento. El segundo cielo es donde está la morada de Satanás. Ahí tiene su morada el adversario. Y el tercer cielo, en donde tiene su reino el Padre y el Hijo. Allí también está la morada de la Jerusalén celestial. Creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea, cuando dice en el versículo 1 que Dios, Jesús, ya había creado juntamente con su Padre, habían creado los dos, pero en ese tiempo no se llamaba Jesús, no tenía nombre. Solamente Espíritu de Dios le decía, el Espíritu de Dios, que era el Espíritu de Jesús. Él ya había creado los cielos, o sea, el universo, ya había tierra. Él escogió a la tierra, para que en Él sea todas las cosas glorificadas para su gloria eterna del Señor Jesucristo. Y la tierra estaba desordenada, vacía. Ya estaba la tierra, pero estaba vacía, desordenada, oscura, no había nada.
Lo que los ojos nosotros miramos hoy, observamos la hermosura de las cosas que Dios hizo sobre la faz de la tierra. Y dice, y el Espíritu de Dios, dice acá, ¿quién es el Espíritu de Dios? ¿Quién era en esa época? Era Jesús, era el Espíritu de Dios. Su Espíritu, su Hijo, era el Espíritu de Él. Se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, o sea, el poder de la palabra del Padre. El Padre enviaba la palabra. ¿Y quién lo ejecutaba? Jesús ejecutaba, lo creaba, porque era el Espíritu que se movía sobre la faz de la tierra. Mire, y Él decía, el Padre decía, sea la luz. Y fue la luz ejecutada por el Espíritu de su Padre. Ejecutada por el Espíritu de su Padre. ¿Quién era el Espíritu? Jesús era el Espíritu de su Padre. Después aquí en el versículo, luego dice, otra vez mencionó y ordenó. El Padre lanzó la palabra y dijo, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. O sea, Jesús separó las aguas para que haya un espacio que sea la atmósfera. La atmósfera. El Espíritu de Dios, que era Jesús, creó esa situación, separó el agua de la atmósfera y separó las aguas saladas de las aguas que uno podía beber. Las separó y separé las aguas de las aguas y separé las aguas de las aguas. El Espíritu de Dios, que era Cristo. Mire lo que dice acá Pablo en Hebreos, dice, en el versículo, dice acá, en versículo 3, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Mira, creó el universo. El universo era el resplandor de su gloria. Lo que creó Jesús fue las galaxias, fueron los planetas, Plutón, Saturno, Urano, la Tierra, los astros rey, el astro rey, el sol y la luna, lo creó todo Jesús. Él era el Espíritu que Él ejecutaba lo que el Padre lanzaba su poder, el poder de la palabra. Y luego dice, y la imagen misma de su sustancia. ¿Cuál era la sustancia del Espíritu? El Espíritu de Jesús era sustancia de amor, ya que Juan en su evangelio dice, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Y cuál era el verbo? Jesús. La sustancia lo llama Pablo, el amor. Es Jesús que por amor, el mismo amor, ejecutó todo lo que hay en todas partes de la tierra y lo que hay arriba en el universo. El mismo verbo, el amor. Después acá dice, ¿quién sustenta todas las cosas con la palabra del poder? ¿Quién es que envía la palabra del poder? El Padre. Y el Espíritu de su Hijo ejecutaba todo lo que hay aquí sobre la faz de la tierra y lo que hay en el universo. Y habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, Él absorbió todos nuestros pecados a través del sacrificio del derramamiento de la sangre por su gracia. Todo aquel que le aceptase y creyese que Jesús era nuestro Dios, nuestro Redentor y Salvador, Él absorbía nuestros pecados y lo atraía a sí mismo. Así también, a sí mismo, Él mismo ejecutó, creó todo lo que hay en todas partes de la tierra. Y Él existía desde antes de la fundación de la tierra, desde antes de la creación del universo. Cristo Jesús ya existía, hermanos, en Cristo Jesús. Y esto es lo que dice Pablo en uno de Hebreos, capítulo 1, hasta el versículo 4. Este es el poder. Esta es la preeminencia del amor. Esta es la existencia de la preeminencia del amor del verbo de Jesús desde antes de la fundación del universo, desde antes de la fundación de la tierra, desde antes de la creación del ser humano y todo lo que hay sobre la faz de la tierra, hermanos. Cristo Jesús siempre fue Dios, ya que lo dijo en Juan capítulo 17. Ahí dijo que, Padre, tú y yo lo que fuimos, dijo, yo disfruté, Señor,
Padre, yo disfruté lo que fui contigo. Antes de todo, fui Dios. Estuvo diciendo que Él era Dios y estuvo con su Padre desde antes de